Buenas tardes, en este video presentamos el desarrollo de la guía número 4, la revisoría fiscal como órgano de fiscalización, como parte del módulo de aseguramiento de la información financiera y no financiera de la Universidad EAN. En este trabajo los participantes somos Laura Milena Alfonso Alfaro, Estefanía Vega Castro y Eduardo Méndez Novoa, quien les habla. Entonces, en el desarrollo de esta parte del video de la guía, hablamos principalmente sobre la revisoría fiscal, cómo se presenta ante las superintendencias, describimos las funciones del revisor fiscal, el alcance de las revisorías fiscales, eh, miramos un poco la figura del suplente o los suplentes del revisor fiscal, cómo es el proceso de remoción de los revisores fiscales, pues de acuerdo a la ley, y en qué consisten los contratos de atestación. Por último, una reflexión del artículo The End of Accounting. Entonces, para iniciar, tenemos la revisoría fiscal como una técnica de aseguramiento en el que se da un concepto de respaldo a la confiabilidad de que la información emitida por un ente económico, mediante pruebas técnicas y documentación de apoyo para el revisor fiscal, entonces se da una seguridad de la información mediante un contrato de aseguramiento razonable de la información emitida. Este proceso es importante ya que el profesional, el revisor, se compromete a dar una seguridad razonable de que la información publicada en los estados financieros o pues la parte contratada para hacerle la revisoría pues refleje la realidad de la situación financiera. Esto nos da unas ventajas también de que aumenta la confianza por parte de los stakeholders en la información que se presenta, ayuda a que se detecten errores procesales y en algunas ocasiones incluso se detectan fraudes y pues ayuda al mejoramiento del proceso de revisión del control interno. Entonces, para el perfil del revisor fiscal tenemos que es una función exclusiva de los contadores públicos y esto está regulado por los artículos del 203 al 207 del Código de Comercio. Entonces tenemos que el revisor fiscal debe ser un profesional contable, preparado, íntegro y que es responsable para poder informar sobre el manejo y los controles de la compañía, dar el aval de los estados financieros y pues verificar que se cumpla toda la normativa de acuerdo a los estatutos y normas aplicables a la compañía. Bueno, para esto también tiene unas herramientas en las que se va a apoyar en la normatividad. Entonces tenemos que el revisor fiscal se debe dirigir a la ley 43 del 90, a la ley 1314 de 2009, al decreto reglamentario 2420-2015, regirse por el código de ética para los profesionales de la contabilidad emitido por la ISBA, pues basarse en las normas internacionales de auditoría, las NIAS, las normas internacionales de control de calidad o las normas internacionales de encargos de revisión y en general todas las normas internacionales de encargos de aseguramiento. Entonces también tenemos el apartado de cómo es la revisoría fiscal ante la Superintendencia Financiera de Colombia o la Superintendencia de Sociedades o la Super Solidaria. Entonces estas superintendencias tienen en común que son organismos que tienen las funciones de inspección, vigilancia y control. Entonces, para cada una de ellas tenemos, por ejemplo, para la Superintendencia Financiera de Colombia, que debe tener las empresas adscritas a ella o que ella revisa, un revisor fiscal designado por la Asamblea General. Este tiene como funciones entonces la auditoría financiera, la auditoría del cumplimiento regulatorio y el control interno, porque la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera de Colombia tienen en común que quienes realizan sus tareas de inspección, vigilancia y control son empresas que tienen captación de recursos públicos.
Entonces, su objetivo es supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, pues promoviendo, organizando y desarrollando el mercado de valores y protegiendo de esta manera a los inversionistas y a los ahorradores y asegurados. Mientras que la Supersolidaria, Superintendencia de la Economía Solidaria, como su nombre lo dice, entonces realiza sus funciones de inspección, vigilancia y control a las empresas de economía solidaria. Igualmente, pues su objetivo final es brindar una confiabilidad y una verificación del cumplimiento de la reglamentación y las normas estatutarias de cada una de las empresas que pertenecen a este sector. En general, deben cumplir con todos los objetivos de la revisoría fiscal que a continuación mi compañera va a explicar. Buenas noches a todos, mi nombre es Laura Alfonso y yo les voy a hablar sobre las funciones y obligaciones particulares del revisor fiscal y sobre el alcance de la revisoría fiscal. Bueno, en general las funciones del revisor fiscal se basan en los artículos 207 y 209 del Código de Comercio y estos son abordados por la Superintendencia de Sociedades. Entre muchas de sus funciones están, por ejemplo, cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan dentro de la sociedad estén ajustadas a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que haya de lugar o los que les sean solicitados. Mm, Otra de sus funciones es inspeccionar sobre los bienes de la sociedad y procurar claramente que se tomen las medidas de conservación o seguridad de los mismos, digamos, de manera oportuna para que a futuro no vayan a haber complicaciones dentro de estos temas. Otra de sus funciones es autorizar con su firma tipo autógrafo cualquier balance que se haga de la organización y claramente con su dictamen o informe correspondiente. Mm, Adicional, también como función del revisor fiscal está reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones o actividades catalogadas como sospechosas en los términos del literal D del numeral 2 del artículo 102 del decreto de la Ley 663 de 1993. Eh, bueno, eso digamos como en general, pero también el revisor fiscal tiene unas funciones ante las entidades de vigilancia y control. Entre estas están en la Contaduría General de la Nación, la función pública que vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles. En las supersociedades las funciones son algo limitadas al ámbito privado y el interés de las personas jurídicas, teniendo en cuenta el ámbito social. Y le corresponde al revisor fiscal dar su apoyo a las entidades de supervisión cuando éstas lo requieran. Y ante la superfinanciera, la función del revisor fiscal es brindar la confianza para la inversión, el ahorro, el crédito y en general, y también contribuir al dinamismo y al desarrollo económico. Eso respecto a las funciones y obligaciones particulares del revisor fiscal. Ahora, sobre el alcance de la revisoría fiscal, mm, pues la revisoría fiscal sabemos que se encarga de fiscalizar o revisar los procedimientos internos de las empresas. Esto con el objetivo de verificar que éstas estén cumpliendo con las normas estatutarias, leyes aplicables y que la información contable y claramente los estados financieros se emitan en cumplimiento de las normas contables. Eh, en la ejecución de la revisoría fiscal se fusionan responsabilidades y funciones de tres tipos de auditorías. La financiera, que básicamente expresa una opinión sobre la razonabilidad
en el que se encuentra la entidad, los principios de contabilidad generalmente aceptados, los estados financieros, son los que muestran la realidad económica de un ente a la fecha de determinación de un ejercicio contable. Dentro de los alcances están definir si la contabilidad se lleva conforme a las normas legales de la técnica contable, certificar que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente, garantizar que el balance y el estado de pérdidas y ganancias, en general los estados financieros básicos, han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. Y otra de sus funciones es dejar expuesta de las reservas o salvedades al respecto de la fidelidad de los estados financieros. Em, Otro tipo de auditoría son los de cumplimiento. Este tipo de auditoría tiene como finalidad otorgar la garantía en las operaciones de un ente que se ha ajustado al respectivo marco regulatorio. Em, digamos que las decisiones de los órganos sociales, todos aquellos los que se encuentran conformados por la ley, los estatutos sociales, la responsabilidad sobre ellos, los elementos se encuentran expuestos en el artículo 207 del Código de Comercio. Básicamente es que simplemente es cumplir a cabalidad con lo que exige la ley y apoyar a los entes de vigilancia y control eh, cuando les sean solicitados información financiera de las entidades. Otro tipo de auditoría es de control interno. En este caso, el revisor fiscal es el responsable de ejecutar los procesos de la revisión sobre los sistemas de control interno y la administración de riesgos que se hayan implementado sobre la entidad que está siendo sometida al proceso de fiscalización. Esto con el fin de emitir una opinión profesional sobre la suficiencia y efectividad. Aparte de eso, los riesgos sobre los que se deben focalizar los sistemas de control interno dependen del tipo de organización, de las prioridades, perdón, que se establezcan dentro de esta, de la manera general en que se pueden señalar la pérdida de activos operacionales y financieros. Y pues para todo esto el revisor fiscal puede usar los informes generados por la auditoría interna, la cual mantiene un control permanente sobre los sistemas de control. Eh, bueno, realmente lo anterior, de modo que se logre el objetivo de la revisión integral de manera permanente que permita resultados precisivos y preventivos que conlleven a un control de los riesgos oportunamente. Simplemente el alcance de la revisoría fiscal, como ya lo mencioné, aparte de llevar un control interno dentro de la compañía, también lo que hace es evitar, digamos, a futuro ciertos riesgos económicos y financieros que se puedan presentar dentro de la compañía, de pronto esto por actividades ilegales o operaciones sospechosas. La función de la revisoría fiscal es dar un aviso anticipado ante este tipo de situaciones. Les agradezco mucho su atención y hasta una próxima oportunidad. Bueno, mi nombre es Estefanía Vega, yo voy a hablar sobre la suplencia, remoción y la atestación en revisoría fiscal. Primero pues tenemos la suplencia, que pues el revisor fiscal debería ser contador público. Ninguna persona podrá ejercer el cargo de revisor en más de 5 sociedades por acciones. Con todo, cuando se designen asociación o firmas de contadores como revisores fiscales, esta deberán nombrar un contador público en cada revisoría que desempeña personalmente en cargo. En los términos del artículo 12 de la Ley 145 de 1960, en caso de falta de nombrarlo, actuarán suplentes. Dicho esto, la sociedad son libres de decidir si los incluyen o no en estatutos. En ninguna parte se establece que solamente puede existir un suplente
pudiendo ser más de uno, pero sí debe indicarse para evitar conflictos posteriores el orden en que actúan los mismos. En caso de falta pues del nombrado, como la elección es un revisor fiscal, solamente puede actuar este y el suplente ejercerá el cargo en ausencia temporal o pues absoluta de él. El suplente es para que supla la asistencia temporal o absoluta del revisor fiscal y por tanto no puedan actuar en tal calidad simultánea porque estaría suplantando, de donde es importante que cuando le llame a ejercer el cargo se cerciore, ojalá mediante comunicación con el revisor fiscal principal, que pues este no está actuando. Segundo, tenemos la remoción de los revisores fiscales en la sociedad donde cualquier junta directiva. El periodo del revisor fiscal será igual de aquella, pero pues en todo caso podrá ser removida en cualquier tiempo, con el voto de la mitad de una de las acciones presentes en la reunión. En ese mismo sentido, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en el documento denomina Orientación Profesional de la Revisión Fiscal del 2008, establecido en el numeral 11.7, lo siguiente en relación con el periodo de revisor fiscal. Periodo y remuneración: los revisores fiscales serán elegidos para un periodo igual de junta directiva o el determinado en los estatutos. En ausencia de normas, se considera la designación de un periodo de un año, pero puede renunciar o ser removido en cualquier tiempo con la mitad más de uno de los votos presentes en la reunión del máximo órgano de dirección. Y pues por último tenemos los contratos de atestación, que pues existen conceptos que delimitan en forma precisa la responsabilidad que atañe al contador público que desempeña el cargo de revisor fiscal, que son el dictamen y las de atestación. La atestación es el testimonio que mediante declaración o manifestación expresa el contador público, que expone la responsabilidad que asume respecto del contenido de algún documento preparado y certificado por la administración, es decir, que se compromete como testigo fiel de los hechos u operaciones que se exponen. Las atestaciones hacen referencia a un tipo de informe en el que el revisor fiscal da un testimonio del contenido de algún documento elaborado por la administración de la entidad que se encuentra bajo su examen, es decir, que a través de la atestación el revisor fiscal certifica la legitimidad o veracidad de las declaraciones realizadas por un funcionario o empleado perteneciente a la entidad a la cual fiscaliza. Es de aclarar que solo se pueden atestar declaraciones emitidas por personas identificadas que sean responsables de estas y que pueden ser comprobadas mediante confrontación con documentos registrados por los sistemas de información de la identidad. Por último tenemos la reflexión sobre la lectura del artículo del fin de la contabilidad de Baruch Lev, en la que el autor hace un llamado a evolucionar en el enfoque del manejo de la información financiera, incorporando las nuevas tecnologías disponibles para el análisis de la información y orientándolo a los resultados y a las tomas de decisiones, generando para las compañías un valor adicional de crecimiento al crear principalmente ventajas competitivas. Esto mediante lo que él denomina el informe de recursos estratégicos y consecuencias. Como la información actualmente trabaja sobre un histórico, se van generando reportes trimestrales, entonces esta información, a pesar de ser relativamente reciente, es histórica, o sea, es pasada. Entonces el mundo, la economía actual requiere a veces estar en la inmediatez, pendiente del comportamiento del mercado, para así poder valorar de manera más efectiva el valor, por ejemplo, de una empresa, que sus acciones pueden crecer de un momento a otro, ya sea por una tendencia, una moda o un espaldarazo, digamos, que se le da confianza a cierto producto, a cierta marca. Entonces de un momento a otro pueden modificarse las condiciones que pueden cambiar la valoración de los activos intangibles de una empresa. Eso es lo principalmente que nos deja como
como de reflexión el artículo y ya. Entonces, muchas gracias y que tengan buen día.